Bendiciones, amados hermanos, amigos, hijos, pastores, líderes, apóstoles. Muchas bendiciones. Estas enseñanzas no tienen nada de agregarle a la doctrina que Jesucristo ha establecido. Para ejercer esta dimensión, que es la dimensión postrera, tenemos que prestarle atención, recibirlo, masticarlo bien, tragarlo y digerirlo. Y eso nos va a llevar a una dimensión como la que Cristo estableció. Las señales y maravillas son la señal de un apóstol, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Usted va a ver que vamos a repetir ciertas cosas siempre para remembrancia, para que puedan grabarlo, ejecutarlo y digerirlo de una manera sencilla. El Señor, a través de las señales y maravillas, hace que el ministerio tenga un buen testimonio. Claro, por eso repetimos. Dios se repite tantas veces y Jesucristo es Dios. Hechos o Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 2, verso 4. Cada capítulo y cada versículo, anótelo para que lo estudie bien y tenga triple práctica de lo que es lo que estamos enseñando. Un ministerio válido debe tener la aprobación y el testimonio del Señor. Este es un aspecto del sello apostólico. Sobre los creyentes, ese testimonio tiene que estar sobre los creyentes que reciben y caminan en una dimensión apostólica. Las señales y las maravillas son una parte del testimonio apostólico. Muy cierto, preciso. Paciencia. Paciencia. Resistencia. Las señales de apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. Hechos poderosos. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12. Volvemos al capítulo y al versículo del comienzo. Un pueblo apostólico enviado es un pueblo que tiene paciencia. La palabra griega para paciencia es upomone. Agárrela para que saque definiciones. Upomones. Y vamos a seguir en una dimensión bien específica y bien clara para entender. Pitón. Pitón es un gran asfixiador. La asfixia sofoca la vida de su víctima, oprimiéndolo hasta hacerle perder la respiración. Hay creyentes, iglesias y regiones enteras que están esclavizadas por los espíritus de Pitón. No hay respiración libre por causa de la adivinación. La hechicería y la brujería. La respiración representa al Espíritu Santo. Es muy fácil, representa al Espíritu Santo. La respiración representa al Espíritu Santo. Cuando Pitón está presente, el Espíritu no fluye con libertad y en consecuencia viene la muerte espiritual. Entienda,
Es fácil poder entender esta situación cuando nos enfocamos a lo que queremos decir aquí. Cuando Pitón está presente, el Espíritu Santo no fluye con libertad. Y en consecuencia viene la muerte espiritual. La unción apostólica rompe las cadenas de Pitón. El resultado es un libre fluir del espíritu de la vida, del espíritu de la vida espiritual. Los santos son hechos libres para operar con los dones del Espíritu. Pablo fue enviado a liberar a los gentiles del poder de Satanás. Hechos, capítulo 26, verso 18. Anote. El poder y la autoridad de Satán es descubierta y rota a través del ministerio apostólico. He aquí una razón por qué la iglesia necesita la dimensión apostólica. Los demonios deben contender con el ministerio apostólico. Esta es la clase de iglesia de la cual Jesús profetizó diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Mateo capítulo 16, verso 16 al 18. Amados, atesore esta palabra, porque hay un respaldo tan fuerte de la palabra para poder conocer y entender las enseñanzas de Cristo, que Él es el apóstol por excelencia, el enviado a ejercer este ministerio y dentro de la gracia poder preparar una iglesia que pueda batallar y pelear, claramente pueda batallar y pelear contra el espíritu de Pitón, contra el espíritu de brujería y contra el espíritu de hechicería, porque iba a existir y existe desde un principio. Nosotros no podemos ignorar en una acción religiosa y emocional y olvidar y descuidarnos de estas funciones diabólicas que hay dentro del mundo espiritual. Marcos capítulo 6, vamos a darle esto, anote estos versículos. Mateo capítulo 16, verso 16 hasta el 18, anótelo, porque va a aprender y va a absorber. Bueno, Marcos capítulo 6, verso 13, también dice: echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite trae la unción. El aceite viene directamente de las manos o de las manos del Padre. Y ese aceite fluye aún a través de los árboles, a través de una acción, de una siembra de un árbol. El Señor derrama ese aceite y también lo derrama a través de las manos de los seres humanos que ya tienen ese don. El Espíritu Santo hace resaltar un hecho definitivo. Los que son enviados echan muchos demonios y sanan muchos enfermos. Observe que la liberación ocupa la mayor parte del ministerio de los discípulos. Generalmente, esta liberación es el aspecto faltante en las iglesias donde la dimensión apostólica está ausente. Hay un sinnúmero de iglesias que la dimensión apostólica está ausente, la dimensión del enviado, dirigida por gente que se envían ellos mismos o desconocen lo que es la dimensión postrera. Había un marcado incremento de expulsión de demonios cuando los creyentes reciban y caminen en la plenitud de la dimensión apostólica. Amados, es claramente visto y vivido cuando se manifiesta ese poder del enviado que ya ha sido puesto por el Padre
y que ha sido arropado por la gracia de Jesucristo, que es la unción. ¿Qué quiere decir ánimo? Resistencia y constancia. Esto quiere decir continuar adelante a pesar de la persecución, tribulación o resistencia. La dimensión apostólica capacita a los santos para sobreponerse a los obstáculos y a la oposición demoníaca a través de la paciencia. Hay mucha gente que se acelera y se pone o se llena de pánico y de miedo cuando hay demonios que están tratando de obstruir o detener la operación de la unción apostólica. Pero la paciencia apostólica, la paciencia, ¿sabe lo que hace? Estremece a los demonios. Porque los demonios tratan de intimidar y de meter miedo. Y con más paciencia que tú lo mires y más paciencia que actúe, van a ser más rápidamente destruidos. Amados, bendito es Dios. La dimensión apostólica capacita a los santos para sobreponerse a los obstáculos y a la oposición demoníaca a través de la paciencia. Paciencia también significa perseverancia, la capacidad para preservar y sobreponerse a las presiones del enemigo es una característica de la iglesia apostólica. Pablo, al defender su apostolado, menciona las cosas que él ha soportado en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 29. Anótelo y estúdielo. Quiero que estudiemos juntos. Para poder enseñar, tengo que darle la oportunidad a ustedes que estudien la palabra, que es lo que representa y atestigua lo que estamos enseñando, que viene de Cristo. El enemigo no tiene la capacidad para superar a la iglesia apostólica por causa de la fuerza de su paciencia. La iglesia apostólica en su paciencia desespera a los demonios, los hace cometer dobles errores y caer en la trampa de quedar atado dentro de la unción que fluye a través de la dimensión apostólica, amados. Pablo, al defender su apostolado, menciona las cosas que él ha soportado en 2 de Corintios 11, 24 al 29. El enemigo no tiene la capacidad para superar a la iglesia apostólica por causa de la fuerza de su paciencia. No importa cuántos ataques tenga la iglesia. No importa cuántos ataques tenga la iglesia. El enemigo no puede derrotarla cuando los santos reciben y caminan en la dimensión apostólica. Van a venir procesos a tu vida. Va a venir proceso a la dimensión apostólica, a la iglesia. Y quizá tú eres la persona que Dios ha elegido entre esos apóstoles o esos que ya están bañados y arropados por la dimensión apostólica para efectuar, actuar, hacer acciones que va a restaurar, renovar y paralizar la operación de todos los demonios. Va a venir esa persecución y va a venir ataques contra tu vida o contra ese grupo de hermanos que están dentro de esa unción. Y cuando eso llegue a tu vida, créeme que si no está bien sumergido y entendido en esa dimensión apostólica y en esa paciencia, te van a asustar. Pero el demonio no asusta a nadie que está lleno de la unción, de la paciencia divina y de la sabiduría divina del Todopoderoso. Amados,
Cuando la iglesia llega a conocer a plenitud lo que es el funcionamiento y las operaciones de una iglesia apostólica, cuando digo una iglesia apostólica estoy hablando más de 2 o 3. Cuando la lleguen a conocer, no hay diablo que resista. Satanás es mediocre en sus operaciones espirituales. Dios y su iglesia, ni Cristo, ni en la manifestación del Cristo poderoso, es mediocre. Son completos. Dioses completos, junto con el Espíritu Santo, junto con Cristo, son completos. Poniéndole en la dimensión de la deidad, haciéndolo uno, son sumamente poderosos. Acuérdate que Cristo es Dios. Y acuérdate que el Espíritu Santo es Dios. Acuérdate que el Padre Celestial, el Shaddai, es Dios. Y acuérdate que esa deidad junta es el Todopoderoso. Y nadie lo va a dominar. ¿Sabe lo que produce eso en una iglesia apostólica? Audacia. Y significa e identifica que cada uno en esa iglesia tiene audacia, determinación, sabiduría junta. La audacia es sabiduría, determinación, valentía, juntas a manifestarse en contra de otro gobierno espiritual que es mediocre. Este viene siendo el gobierno espiritual perfecto, manifestado contra un gobierno espiritual mediocre, imperfecto, perdedor, derrotado, el diablo. Dice Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos capítulo 4, verso 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, óyeme bien, esto te indica que el diablo tiene en cuenta que eran indoctos, que eran sin letras, no fueron a la universidad a estudiar esto. Ya venían llenos del conocimiento y de el discipulado de Cristo Jesús. Eran graduados en un doctorado de espiritualidad, en un doctorado de poder, en un doctorado del conocimiento total de lo que era un enviado o 2 enviados. Habían 2. Cristo lo enviaba de 2 en 2. Ya había un conocimiento y había una preparación que no fue en cualquier universidad, sino en la universidad de Cristo. Estaban llenos de Jesús, estaban llenos del Espíritu de Cristo. Ya Cristo estaba aquí dentro de ellos, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban cubiertos por el Padre, estaban llenos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para vencer. Estaban graduados de donde no se graduó Satanás. Satanás se colgó en los estudios porque fue infiel. Por eso es que todos los infieles fracasan en el Evangelio. Fracasan, el infiel, el traidor, el chismoso, fracasa en el Evangelio. Pero el fiel, el que espera graduarse de Cristo, se hace cristocéntrico, interpreta a Cristo en todos los niveles, ese es vencedor. Y aquí lo describe como son. Pedro y Juan son descritos de esta forma. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, número 1, valentía, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras, no tenían letras, no estaban llenos de letras, e indoctos, no estaban llenos de la universidad del mundo. Se asombraban y reconocían que habían estado ¿con quién? Con el Salvador, que habían estado con el que está lleno de esa universidad, el que nos dicta.
a través de todos los que escriben en la Biblia, a través de todos los libros de cada hombre, indocto aún, y de cada hombre aún con el conocimiento grande y poderoso de Dios, estaban llenos del que lo enseñó, de Cristo. Anduvieron con Jesucristo, se llenaron de Cristo, se tragaron y se llenaron de la sangre del Cordero. Se graduaron con la sangre del Cordero dentro de todos sus órganos internamente, desde la mente, desde el corazón, desde el espíritu, desde el alma, desde el intelecto, desde la sabiduría, fueron llenados por Cristo. Y Cristo lo dictó, dijo: Padre, tú en mí y yo en ellos. Quiere decir que no solo estaba Cristo dentro de nosotros, ni está Cristo dentro de nosotros. Está Cristo y está Dios y está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Una graduación perfecta de la universidad, de los maestros, de los profesores, de los hacedores y creadores de nosotros, de la universidad que ellos dirigen y rigen. Estamos llenos nosotros, sobremente preparados para ministrar este poder y esta autoridad que derrumba y derrota al diablo y a todos los demonios juntos. La sabiduría divina. No hay otra sabiduría más grande que esa. El poder, el todopoderoso. No hay nadie que sea todopoderoso como es nuestro Padre Celestial. No hay nadie que haya derramado como 100% hombre su sangre, la sangre del Padre, la cual nosotros hemos recibido y hemos sido apoderados, empoderados con esa sangre. Y el Espíritu Santo, que es todopoderoso, que nos llena. Y el Cristo glorioso, que es la unción. Oh, come on. Amados, amados. Hechos capítulo 4, versículo 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Eran intérpretes excelentes de Cristo. No eran imitadores de Cristo, no. El que imita no es. El que interpreta se hace Cristo si lo interpretas a Él. Hechos capítulo 4, verso 13. Cómete esa palabra para que aprenda a interpretar a Cristo, a las maravillas. Un pueblo apostólico enviado tiene audacia. Las palabras audaz, audazmente y audacia es mencionado en Hechos, capítulo 4, versículo 13. Apunta. Capítulo 29, versículo 31. Capítulo 9, versículo 23. 27. Hechos capítulo 9, versículo 27, 29. Hechos capítulo 13, versículo 46. Hechos capítulo 14, versículo 3. Hechos capítulo 18, versículo 19. Y Hechos capítulo 19, versículo 18. La audacia es necesaria para sobreponerse a las amenazas y la intimidación de los demonios y el sistema religioso que con frecuencia atacarán al mover de Dios. Oye bien, el sistema religioso. El sistema religioso es una doctrina falsa que del hebreo viene demonio. Es maldición del hebreo. Y del griego es fácilmente ligadura, ligú,
Ese espíritu ligú es un espíritu demoníaco, viene del griego. Nosotros no estamos ligados a Dios. Dios está en nosotros a través de Cristo y nosotros estamos en Él. La audacia es necesaria para sobreponerse a las amenazas y a la intimidación de los demonios y el sistema religioso que con frecuencia atacarán el mover de Dios. ¿Atacará algún sistema religioso al mover de Dios y triunfe? Es un fracaso. Salte de la religión, huye de la religión y vete a la gracia cristocéntricamente que libera y eres libre en la gracia. La palabra audacia en el griego es parrasesia o pararesia, que quiere decir franqueza, desafiante, seguridad y confianza. Amados, entremos en lo que Cristo ha establecido, en el fundamento cristocéntrico. Si recibiste a Cristo como tu único Salvador, practica e interpreta la doctrina de Cristo. Seguridad y confianza. Esa es la doctrina de Cristo. Hay un espíritu en el mundo que siempre está intentando contrarrestar a la audacia y a la agresividad del testimonio de la iglesia. Satanás ataca a los creyentes con temor, óyeme bien, ataca a los creyentes con temor, a fin de alejarlos de su agresividad y del cumplimiento de la gran comisión. La dimensión apostólica da a los santos, ¿qué le da? La audacia que ellos necesitan para vencer al espíritu de temor. Hay un detalle que quiero dejártelo y te lo dejo con este versículo. Hechos capítulo 5 versículo 29. El pueblo apostólico enviado es un pueblo de obediencia. Obediencia. En la iglesia hay mucha desobediencia, muchos idealistas, mucha gente con una visión. Si tú vas a una iglesia y tú estás participando de esa iglesia, déjame decirte que tú no debes de ir con otra visión, porque eso es división. El mayor deseo del que es enviado es obedecer al que le envió. La gracia y el apostolado es por la obediencia a la fe entre las naciones. Romanos capítulo 1 versículo 15. La unción apostólica logran que muchos sacerdotes obedezcan a la fe. Hechos 6, 7. La dimensión apostólica hace que los santos sean obedientes a la palabra de Dios en todas las áreas. Tiene también pueblo apostólico y eso tiene también una fuerza de disuasión a la desobediencia y la rebelión. El pueblo apostólico no teme obedecer a Dios a pesar de la oposición de los hombres o los sistemas religiosos. Vuelve religión a meterse. Los apóstoles continuaron predicando la verdad a pesar de la prohibición hecha por los líderes religiosos. Vuelve religión de su tiempo. Hechos capítulo 4 verso 21. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4.
Y concluyo con esto. El pueblo apostólico enviado es un pueblo de guerra. La palabra guerra es la palabra griega estrataea, que significa carrera apostólica. La dimensión apostólica es la capacidad de la iglesia para pelear y sobreponerse a los poderes de las tinieblas en ciudades, regiones y naciones. La unción apostólica derriba fortalezas. Hay algunas fortalezas que simplemente no caerán sin esta unción. Las fortalezas de la religión, la atracción y hechicería son desfaciadas y destruidas a través de la unción apostólica. No hay fuerza que pueda destruirla. No la hay. La dimensión apostólica hace todo este trabajo. Si la tiene, la absorbe, la interpreta, te llena de ella. ¿Quién vas a sobrepasar? ¿Quiénes van a sobrepasar sobre tu vida? ¿Qué infierno va a dominar? ¿Qué diablo va a detenerte? Cancelamos todo ataque del diablo. Lo cancelo ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret sobre tu vida. Lo cancelo en tu iglesia en el nombre de Jesucristo. No hay manera ni forma que el diablo pueda dominar la unción apostólica. Es lo que Cristo trajo y ese es el fundamento que tiene la iglesia. Huye de la religión. Huye de la enseñanza que te conduce a vivir en un temor y en un miedo. Huye y entra en la dimensión que te ha dado tu Salvador, el que te lavó con su sangre, el que te ha llenado de su sangre. Arranca y anda en ese fundamento, en esa plataforma divina que es respaldada y está el Padre envuelto y está el Espíritu Santo. Cristo es Cristo. Y Cristo venció en la cruz del Calvario y te hizo a ti más que vencedor, más que vencedora. La unción es tuya, el poder de Dios es tuyo, mientras te mantenga en Cristo y haga la doctrina de Él. Adelante, adelante. Tú eres más que vencedor y más que vencedora. Te bendigo, hermano, amigo, hijo, hija, hermana, amiga. Te bendigo con todo el poder de Jesucristo. Hoy y siempre. Y ponlo a prueba y verás la gloria de Él en todo momento. Y toda situación que tú tengas ahora, oposición del diablo, la vas a vencer. Porque Él te ha dado el poder para que seas más que vencedora y más que vencedor. Dios te bendice y Dios te guarde. De lo cobarde no se ha escrito nada. Y los cobardes no cruzan la calle, porque aún no habiendo carro, tienen miedo, porque creen en los carros invisibles. Cristo te muestra todo, para que sepas que Él está ahí contigo. Dios te bendice y Dios te guarda. Amén.